Buenas tardes, estimado docente y compañeros que van a ver este video y gente que van a ver esto en el canal de YouTube. El día de hoy voy a hablarles de una obra muy interesante que se llama Rosa Cuchillo, del autor Óscar Colchado Lucío. Es una obra de la literatura peruana que aborda el conflicto armado. ¿Qué es armado? Quiere decir que esta obra nos va a hablar de las guerras en esos tiempos. Estos relatos casi todos abordan dicho periodo desde la mirada de las mujeres y hombres que han hecho su vida ajena en una ciudad hacia el mundo andino. Es una obra que nos presenta cómo las personas de esta época dan vida al pensamiento crítico y la toma de decisiones. Sin duda, al leer Rosa Cuchillo para mí es una novela muy gratificante y muy de calidad. Guillermo Colchado Lucío es un ancashino que vio la luz en 1947 y que a lo largo de su trayectoria es muy reconocido por los libros que él elabora, que él trabaja, porque son de política, son de la sociedad, son sociales. Entonces apreciamos lo que es la historia peruana, la identidad cultural que tenemos nosotros como peruanos, más conocido como el hombre andino. Él también nos enseña y nos dice cómo es que él elabora sus obras. Él nos dice: mi trabajo va más allá de la simple recopilación o la creación. Yo procuro hacer una novela con personajes fabulosos de la mitología andina, dándole un argumento interesante, y es que las grandes obras están hechas con la mitología de los pueblos. Desde niño escuché historias orales, leyendas, cuentos de pistacos, de condenados que me asustaban. Todo eso fue internacionalizándose en mí, y yo tuve una cierta predisposición de nacimiento para lo mágico y lo misterioso. Justo íbamos a hacer un alto en Pistacos porque había escuchado y había leído muchas leyendas urbanas sobre esto, tanto en la selva como en la sierra, que se ve bastante, ¿no? Los abuelos de esos tiempos, de los ancestros, cuentan que los pistacos son personas que capturaban, prácticamente secuestraban a las personas para poder llevarlas a un lugar solitario en donde esas personas serán vendadas los ojos y no puedan ver lo que hacían con sus cuerpos, y prácticamente eran torturados porque empezaban a cortarles la cabeza, los brazos, las piernas, cualquier parte del cuerpo, hasta les sacaban el cuero como si fueran unos cerdos, y eran unos humanos que no podían defenderse porque estaban amarrados en una silla, en un palo, en lo que sea, para que no puedan tener escapatoria. Entonces prácticamente de ahí que eran cortados, ellos tenían unas máquinas extractoras donde comenzaban a demolerlos como si fueran carne, y eso lo hacían más finito y más finito para que esto pueda quedar prácticamente líquido y pueda llenarse en las botellas como un aceite humano que era vendido a la sociedad, como si un aceite como el que tenemos, el Capri, el norteño, pero en este caso era un aceite supuestamente vegetal para las personas, para que puedan cocinar, freír su papa, su yuca, sin saber que era un aceite humano. Vemos cómo es tan perjudicial lo que ellos estaban haciendo. Rosa Cuchillo es la historia de Huanca, una mujer que recorre los diferentes niveles de Uku Pacha, o mundo ajeno. Rosa Cuchillo vivía en una ciudad cerca a la sierra, era una persona muy humilde, tenía un solo hijo, el cual siempre quiso ir a la guerra militar, luchar por los derechos tanto de su familia, de su madre y de él, como de los vecinos que estaban ahí. Entonces, él desde pequeño le gustaba estar metido en cosas así, que hablen sobre la política, que hablen de cómo respetar los derechos, cómo hacerse valer como persona. Cuando él ya estaba creciendo, él le decía a su madre que iba a entrar a esto del sendero luminoso. Entonces, sabemos que el sendero luminoso es muy perjudicial para las personas porque no salen vivas de ahí, o les pasa algo, o se quedan quizás manquitos, sin un brazo, sin una pierna. Entonces, estar en eso, en esa alianza, como ellos lo llaman, es también muerte segura. La madre, al ver que este pequeño ya estaba creciendo y que casi se le cumplía su sueño, pero tenía mucho miedo de lo que le pasara a su hijo, entonces esta madre está muy apenada porque su hijo ya iba a ir, ya cumpliendo los 18, cumplió los 18 y se fue a esto del sendero luminoso.
en donde tuvo batallas, luchas y todo estaba bien hasta el momento. Pero en eso que hubo una batalla en la que él no salió vivo y su madre muy apenada, muy destrozada, se va a ver a su hijo y entonces lo encuentra muerto, los vecinos le tienen un gran aprecio, también lloran desconsoladamente y es ahí donde deben enterrarlo al pobre muchacho y le hacen un honor a él por su muerte. Su madre había quedado un poco inconsciente por lo que había pasado, o sea, pensaba que era un sueño, no podía pensar que era una realidad. Y su madre, cuando ya se ha enterrado, dijo, ella siempre como vagabundea por las calles, así, porque ella ya no puede más con la muerte de su hijo. También tenían un perrito que se llamaba Guaira. Era el que cuidaba a todos los vecinos y era el protector de ellos. Hay una parte donde nos deja reflexionando dentro de esta obra. Ella nos dice, no debieron cogerlo. Dijiste ahora por culpa de ese animalito los dioses de la montaña, los hapos nos castigarán, las vicuñas al igual que los venados y las vizcachas. Son hijas queridas de los cerros, de la Pachamama, de las cochas. Ellos permiten que los casemos, que aprovechemos su carne, su lana, su cebo, mas no que las agarremos vivas ni las criemos. Los dioses se encolerizan, castigan con sequías, con terremotos. De esta manera tenemos una reflexión sobre una visión terrenal que nos repercuta en las dinámicas que tenía el sendero luminoso. Esto nos lleva a los conflictos que tienen los indios con los mistis. El Liborio es un punto justificante hacia el sendero luminoso, pero no la violencia con la que se moviliza en la sierra peruana andina. Además, opone las consecuencias que podría tener el triunfo de la revolución, pues los runas y los indios seguirían siendo sometidos a otros intereses. Hay una parte también que nos dice, ellos estaban dirigiéndose a la revolución, pero ¿hasta qué grado la revolución sería para los naturales? ¿O era solo para tumbar a los blancos capitalistas, como decían, y luego ellos serían los nuevos gobernantes, sin que en la conducción de ese gobierno nada tengan que ver los runas? Y esto así como algo reflexivo, sin salir de lo mental. Pero todo eso se incrementa cuando se hace un círculo vicioso ante el círculo senderista. Malga le preguntó, ¿qué hubiera pasado si Tupac Amaru tendría el poder de hacer este senderismo? Quizás los habría agrupado de otra manera a los indios para que estén más organizados en esas batallas, pero ya eso tendría grandes problemas porque tendrían que expulsar a todos los hombres de raza blanca y sometido a los mestizos, que estaban contaminados del pensamiento occidental. El Partido Comunista del Perú no estaba contaminado de ese pensamiento. Ahora Rosa y Liborio también nos permiten conocer el mundo terrenal, Pacha, escribiendo detalladamente el espacio geográfico en los que ellos se encuentran, así como las criaturas que habitan allí. Tu madre e hijo nos hablan de las montañas, de los ríos, de las casas, de los hogares, de cómo es una experiencia vivida en ese lugar. Las andinas como míticas. En el caso de Huanca no podemos dejar de dudar que tiene un poquito de semejanza con la Divina Comedia. Los seres que habitan en el inframundo andino también se hallan purgando pecado y han tomado distintas formas de acuerdo a la gravedad de su culpa. No obstante, algo que es transversal es el relato de violencia de ambos grupos. Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas aniquilaron a la población en su búsqueda de triunfo. La novela puede reflejar números muy fuertes tras la oscura muerte de ellos. Por ejemplo, que más de 60,000 personas murieron a causa de esto. También que más del 75% fueron víctimas. Eran quechohablantes o hablaban alguna lengua nativa. Así también se puede observar en esta obra el abuso hacia las mujeres, entre otros vejámenes cometidos contra las poblaciones andinas. Tiene mucha relación también con la conquista española, porque sabemos que los españoles conquistaron a las personas, a los incas, y se dice que en la historia ellos prácticamente hubo violación entre el español hacia la mujer inca. Y es ahí como las personas hoy en día son mestizos porque es una cultura española y es una cultura incaica. Si quieren algún libro que les recomiendo a Rosa Cuchillo. Sin embargo, es un libro muy interesante porque habla de la política y de cómo estas personas tienen que luchar para poder sobrevivir en el día a día, tanto con la escasez de agua, con la escasez de comida y cómo hacer valer sus derechos, que fue el hijo de Rosa Cuchillo, que fue el que luchó bastante para que se pueda
se sentirá a gusto con él y con todas las personas que están a su lado, pero lamentablemente él falleció porque no fue su día de suerte. Entonces, sin más que decir, me queda muy claro que es muy importante hacer valer lo que es la historia peruana y reconocer que somos un país en donde debemos destacar siempre y tener muy en cuenta que estas personas que se van al militar, a las guerras, están dejando sus vidas por las personas de su alrededor, por la patria. Muchas gracias.